Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Hoy comenzamos nuestro estudio, como habíamos prometido, del Lam Rim, ¿no? Las enseñanzas del Buda. Pero tenemos que hacer una pequeña introducción, ¿no? Para entender correctamente lo que esto significa. Cuando hablamos de las enseñanzas del Buda, eh, tenemos que verdaderamente mirar que no estamos hablando de un aspecto religioso. Estamos hablando de la filosofía budista, que representa la filosofía que nos ayuda verdaderamente en el proceso de la transformación que estamos buscando. A través de la historia pues han aparecido muchos maestros. Todas las religiones nos muestran cómo los maestros aparecen en el escenario de la vida y traen un mensaje. Como hemos explicado anteriormente, desafortunadamente ya las religiones perdieron el sentido original. Los maestros que originalmente caminaron sobre la faz de la tierra dando un mensaje, o sea, el Cristo, Mahoma, etcétera. Han habido otros, ¿no? O sea, que han traído también un mensaje para crear la religión, para ayudar a la humanidad en su crecimiento, en su evolución. Pues ya se ha perdido ese mensaje, ¿no? Ya se convirtió en algo muy diferente, ¿no? O sea, se perdió la esencia. Cuando nos referimos a las enseñanzas del Buda, estamos hablando ya de otra muy diferente experiencia. Sabemos que el Buda pues, ¿no? O sea, vivió hace 2500 años, 500 años antes de Cristo. Y bueno, su historia es muy conocida, ¿no? O sea, nació en la India, etcétera. Y durante esa época, obviamente que pues tuvo, en su biografía vemos pues elementos muy inspiradores, ¿no? O sea, de la calidad de esfuerzo y sacrificio que hizo en sí mismo para poder verdaderamente encontrar dentro de sí mismo la respuesta para cuál es el verdadero sentido de la vida. Cuando hablamos del sentido de la vida, no podemos nosotros simplemente apoyarnos en un libro, no podemos simplemente apoyarnos en una creencia, no debemos apoyarnos en ninguna de esas cosas, ¿no? O sea, tiene que ser una experiencia directa, profunda. Hay muy pocos seres humanos en este planeta que pueden verdaderamente llegar a tener ese tipo de experiencia. ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo, requiere un trabajo, requiere un sacrificio, ¿no? O sea, requiere un entendimiento también de cómo hacerlo. En fin, el Buda logró, en su trabajo, pues logró encontrar esa iluminación. Cuando nosotros llegamos a conocer cuál es el verdadero sentido de la vida, pues alcanzamos lo que se llama la iluminación, el despertar. Eso es lo que estamos interesados, ¿no? O sea, lo que representa es que vivimos en un sueño muy profundo, el sueño de la conciencia. Y vemos que el sueño de la conciencia está condicionado por todos nuestros agregados psicológicos, por todos los elementos psicológicos que están dentro de nosotros, ¿no? Que no nos dejan ver con claridad la realidad de las cosas. Y entonces vamos por la rueda del samsara, esa rueda de la evolución y la involución, donde vamos nosotros simplemente tomando muchos cuerpos, ¿no? En muchos diferentes reinos, adquiriendo experiencia, pero nunca verdaderamente llegamos a poder poner en práctica o a sacarle provecho a la experiencia que pues, adquirimos. O sea, somos milenarios, o sea, somos antiquísimos. Ni siquiera podemos nosotros decir que hay un tiempo determinado de expresión cada uno de nosotros. O sea, somos antiquísimos. Millones y millones y millones de años. No solamente en esta humanidad, sino en otras humanidades también. En fin, el Buda encontró su razón de ser. Y como nos dice la biografía del Buda, entonces llegó un momento que después de tanto esfuerzo se sentó bajo el árbol de la iluminación, ¿ya? Y se sentó a descansar. Dijo, ya mi esfuerzo dio fruto, ya entonces puedo descansar, ahora puedo ser feliz. Pero la historia cambia, ¿no? O sea, y nos cuentan que en ese momento aparecieron los dioses, ¿no? Y lo felicitaron,
alegrándose por su esfuerzo, por su encontrar su despertar, etcétera, por haberse convertido en ese momento en un Buda. Y los dioses le dijeron, maravilloso, o sea, admirable, ¿no? O sea, que otro ser haya alcanzado al despertar. Y entonces le dijeron, pero queremos mostrarte algo. Y entonces los llevaron alrededor del planeta, ¿no? O sea, mostrando verdaderamente los diferentes sufrimientos que todos los demás seres estábamos experimentando, o sea, muchos diferentes tipos de sufrimiento. Al ver toda esta cantidad de diferentes sufrimientos en todas las diferentes dimensiones, el Buda se conmovió. Dijo, no puedo simplemente ser feliz, o sea, no puedo simplemente tener esta felicidad para conmigo mismo. Necesito mostrarle a los demás el camino, ¿no? Para que ellos también sean felices. Eso es lo que nosotros conocemos como la compasión. Y dentro de todos estos estudios es lo que nosotros conocemos como el bodhicitta. El bodhicitta es este entendimiento, esta capacidad de nosotros pues, conocer y saber que los demás también están sufriendo y que necesitan ayuda. Y que nosotros a través de nuestro esfuerzo y a través de nuestro trabajo en nosotros mismos, algún día podremos nosotros ser de beneficio para los demás correctamente, mostrándoles la forma para poderse liberar del sufrimiento. Algo extraordinario, ¿no? En fin, entonces el Buda, reconociendo que pues nosotros todos estamos sufriendo de muchas diferentes formas, simplemente porque estamos dormidos, ¿no? O sea, por el sueño de la conciencia, entonces en ese momento comenzó su enseñanza. Enseñó por aproximadamente 45 años. Al final de los 45 años obviamente murió y su enseñanza pues continuó, ¿no? O sea, se hizo famosa, llegó a los diferentes continentes, Asia, etcétera, se esparció por la India, etcétera, y después llegó al Tíbet, más adelante. Cuando llegó al Tíbet fue una tierra muy fértil, allí se comenzaron a dar ciertos procesos, ciertas formas, entonces la enseñanza comenzó a echar raíces de una manera muy profunda en el Tíbet. Pero como todo, siempre lo explicamos, siempre hablamos, ¿no? Que las enseñanzas religiosas nacen, pero pasan por el proceso de evolución y involución, ¿no? O sea, todo se comienza a degenerar. El budismo no ha sido una excepción en ese sentido. El budismo, a pesar de que ha sobrevivido 2500 años, ha pasado momentos de peligro, ¿no? O sea, en que ha estado a punto de degenerarse, en el sentido de que las personas comienzan a interpretar las enseñanzas de la manera incorrecta. Entonces, en esa época, aproximadamente el año 1400, si no estoy muy equivocado, etc. Bueno, hay unas fechas que verdaderamente esas fechas pues hay muchos elementos durante la historia del budismo que podemos nosotros después verificar. Pero llegó una época en el budismo en el Tíbet donde los monjes o los practicantes de esa época, pues, siendo las enseñanzas del Buda tan extensas, o sea, comenzaron a complicarse las cosas porque nosotros los seres humanos complicamos todo. O sea, comenzaron las diferencias de opinión, entonces unos decían que esto se debía de practicar, otros decían que no, otros decían que sí, esto que tal, y entonces comenzaron verdaderamente a generarse muchos conflictos, ¿no? O sea, dentro de los mismos practicantes en el Tíbet. Existe entonces, en ese momento, pues había un rey, el rey de esa región que pues comprendía, ¿no? O sea, que la necesidad de que la enseñanza se mantuviera verdaderamente que fuera eficiente, ¿no? O sea, que mantener la integridad de la enseñanza. Y pues la historia es de que este rey fue apresado, o sea, y porque tenía conflictos con otro reino, etcétera. Entonces, los demás reinos enterarse de que él estaba interesado en que el budismo floreciera en el Tíbet, luego se generaron conflictos políticos, él fue apresado. Después, al querer liberarlo, los enemigos de él pidieron oro, su peso en oro, pero no pudieron conseguir ese oro, entonces él mandó a unos mensajeros de su reino, diciéndoles que la vida de él no tenía mucho valor, que tenía más valor ir a la India a encontrar a un maestro que
verdaderamente viniera al Tíbet y entonces ayudara a enderezar la enseñanza, ¿no? Ayudara verdaderamente a, a crear un orden diferente donde todos los practicantes pudieran entonces verdaderamente entender correctamente lo que es la enseñanza del Buda. En fin, el rey murió en prisión, siendo apresado, no lo liberaron, pero con el oro que habían pedido de rescate, se fueron a la India y encontraron ya sabían que iban en busca de un maestro, que habían rumores de que este maestro era el maestro que les iba a ayudar. El nombre del maestro es Atisha. Y Atisha, obviamente que cuando vio a los enviados del Tíbet, pues se sorprendió, porque Atisha vivía en un monasterio que se llamaba Nalanda en esa época, uno de los monasterios, una escuela de misterios en todo el sentido de la palabra, donde se dice que muchos maestros, o sea, vivieron, o sea, hicieron su trabajo en ese monasterio, en esa escuela. Una universidad en todo el sentido de la palabra, una universidad esotérica, una universidad mística. Y Atisha, había muchos maestros en esa universidad, y discípulos y estudiantes, etc., ¿no? Pero entonces Atisha, siendo uno de los maestros, pero nadie sabía verdaderamente mucho sobre él, porque él era el guardián de las puertas, él era el que tenía las llaves de todas las puertas. Entonces era el que abría las puertas en la mañana y el que cerraba las puertas en la noche en el monasterio. Entonces la gente no lo miraba a él como con ojos muy, o sea, muy normales, era el guardián simplemente, tenía las llaves, pero era un monje, ¿no? O sea, y pues obviamente pues, tenía su capacidad dentro del monasterio. Cuando llegaron los enviados del Tíbet, pues algunos de ellos se sorprendieron, ¿no? E inclusive hasta Atisha se sorprendió, dijo, no, yo simplemente soy un monje que, pues, o sea, estoy encargado de las puertas de aquí, del monasterio, de la universidad. Pero los enviados ya sabían, ¿no? O sea, que él se iba a negar, o sea, porque quizás podríamos decir que, o sea, los verdaderos maestros no están interesados en hacer un nombre para sí mismos, para hacerse famosos, etcétera. Entonces él se mantenía al margen y dijo, no, o sea, yo no creo que esté capacitado para viajar al Tíbet, para ayudarles en ese problema que tienen de enderezar la enseñanza, de conseguir que la enseñanza retome una dirección correcta. Y entonces los enviados pues, dijeron, no, nosotros vamos a insistir, por favor. Verdaderamente, usted es la única persona que está verdaderamente capacitado para hacer este trabajo. Nosotros ya hemos hecho investigaciones, ya hemos preguntado, etcétera, etcétera, y nos han dicho que usted es el único que puede hacerlo. Atisha no quería ir. En esa época el viaje de la India al Tíbet tomaba años, o sea, un par de años mínimo. Entonces, y pues obviamente que él tenía su trabajo ahí en la universidad, en Nalanda, y pues no quería ir en esencia. Pero sin embargo, en ese proceso les dijo a los enviados, listo, voy a preguntar a ver si verdaderamente debo de ir al Tíbet, ¿no? O sea, eso es lo que uno debe de hacer en su vida, es cada vez que tenga que tomar decisiones, uno debe de preguntar. O sea, si le conviene o no le conviene, si le sirve o no le sirve, pero ¿a quién le pregunta uno, no? O sea, uno en meditación pregunta, le pregunta a su ser, o sea, a su esencia, porque pues, siempre necesitamos verificar que lo que queremos hacer es verdaderamente beneficioso para nosotros. Así parezca muy bueno en el exterior, siempre debemos de preguntar. Entonces él dijo, no, yo voy a preguntar, voy a asegurarme de que si voy, pues, si me conviene ir, voy. El oro no me interesa, pero si me conviene, voy. En fin, ya habían pasado semanas, o sea, porque anteriormente no era como hoy que uno manda un texto, un mensaje y listo, respóndeme para mañana. No, después de viajar 2 años, llegaron, se instalaron, le preguntaron, hicieron todas las ceremonias para poder tener una audiencia con Atisha, etcétera, etcétera. Entonces, un proceso muy diferente al día de hoy. Atisha, entonces, a través de sus visiones y a través de su meditación, pudo verdaderamente comprobar de que sí le convenía ir al Tíbet, ¿no? O sea, porque a través de ese viaje que él iba a hacer, iba verdaderamente a poder beneficiar a muchos seres, o sea, con la enseñanza. Eh, la enseñanza del Buda, al ser tan extensa y tan difícil de comprender, él iba a generar
mejor comprensión para que las personas pudieran poner en práctica la enseñanza del Buda. En fin, sucedió que Atisha decidió viajar, pero en ese viaje su vida se iba a cortar por 13 años. Entonces el hecho de que él viajara de la India al Tíbet representaba que iba a perder 13 años de su vida. Pero ya sus deidades en meditación le habían dicho que iba a perder 13 años de su vida, pero iba a beneficiar muchas personas, mientras que si se quedaba en la India, no iba a beneficiar a muchas personas y iba a vivir hasta su vejez. Obviamente que él decidió ir al Tíbet, o sea, que a él le interesaba más ser de beneficio para muchos otros seres. En fin, viajó al Tíbet, ya le tomó un par de años llegar al Tíbet. Cuando llegó al Tíbet, allí entonces encontró pues la situación y en su trabajo comenzó a hacer un estudio de las necesidades y escribió un texto. Un texto que es una lámpara de luz en el camino, que se denomina una lámpara de luz en el camino, que es la esencia, es las enseñanzas del Buda condensadas, ¿no? En un texto específico, ¿no? Un texto muy preciso. Vemos que las enseñanzas del Buda son extensas. El Buda enseñó por 45 años y hablaba diariamente. Entonces, hemos explicado anteriormente que en esa época no habían instrumentos, ni grabadoras, ni cámaras, ni nada, sino que cuando el Buda daba sus sermones, Ananda, que era uno de sus discípulos más cercanos, después de que el sermón terminaba, él escribía palabra por palabra lo que el Buda había dicho, demostrando así pues la gran capacidad de tener una muy buena memoria. Y era preciso, su memoria era precisa en el sentido de que él podía recordar todos los aspectos, todas las palabras que el Buda había dicho en su sermón. Y así fue como originalmente se escribieron las enseñanzas del Buda. Entonces vemos que hay muchas, 84.000 enseñanzas en total se dice que dio el Buda. Diferentes áreas, diferentes tópicos, ciencia, medicina, etc. Y entonces, con el tiempo, viendo cómo vamos degenerando las cosas, los seres humanos, de acuerdo a nuestra mente, a la mentalidad que tenemos, entonces comenzaron estas diferencias de opinión. Atisha llegó al Tíbet y entonces pudo condensar la enseñanza del Buda en un texto. Cuando Atisha terminó el texto, entonces obviamente que dijo, yo no puedo simplemente dar este texto al público porque necesito confirmar, verificar que este texto verdaderamente va a ayudar a los buscadores, a los que están buscando trabajar en sí mismos, crecer en sí mismos, pues necesito que otros maestros también verifiquen la veracidad de este texto. Cogió el texto y lo mandó a la India, otros 2 años tomaron para llegar a la India. Cuando llegó el texto a la India, llegó a la Universidad de Nalanda. La Universidad de Nalanda tenía muchos estudiantes, muchos maestros. Ahí era un lugar famoso, verdaderamente una universidad en todo el sentido de la palabra. Y entonces cuando recibieron el texto de Atisha lo mandó para que lo leyeran y lo verificaran, a ver si encontraban errores en el texto. Estamos hablando de personas estudiosas, de maestros que meditaban profundamente y podían ver si habían errores, o sea, críticos, porque la enseñanza del Buda ha podido mantener esa integridad a través de la historia, lo que ninguna otra religión ha podido hacer. Todas las religiones han sido tergiversadas, se han transgredido, la integridad de las enseñanzas se ha perdido en todas las religiones, excepto en el budismo, de muchas maneras, ¿no? O sea, hay enseñanzas que todavía están ocultas, ¿no? O sea, que no son públicas. En fin, entonces, cuando llegaron estos textos a Nalanda, los maestros dijeron, bueno, vamos a darle este texto a todos los estudiantes de la universidad para que lo lean y le encuentren errores, le encuentren las partes que están erradas, que tienen problemas o tienen errores. Y así fue.
todos en la universidad empezaron a leer el texto, los maestros, los estudiantes, ¿no? O sea, y ninguno en la Universidad de Nalanda pudo encontrar errores con ese texto. Algo extraordinario, ¿no? O sea, todos sorprendidos porque nadie pudo encontrar un error en ese texto. Cuando pudieron verificar que no tenía errores en el texto, entonces le mandaron a Tisha la confirmación de que podía que podía publicar su trabajo, ¿no? O sea, para que las personas que estaban teniendo problema en comprender cómo aplicar la enseñanza correctamente, pues lo pudieran hacer basado en ese texto. Entonces son párrafos, ¿no? O sea, son estrofas que él escribió, ¿no? O sea, que son bastante condensadas, pero que muestran verdaderamente el camino, ¿no? O sea, de estrofa en estrofa nos va dando a nosotros las instrucciones de lo que debemos de hacer. Y allí entonces, eso es lo que se denomina como el camino gradual a la iluminación. De ahí nace lo que nosotros vamos a estudiar como el Lam Rim, el camino gradual a la iluminación. Después de que Atisha terminó su trabajo, lo publicó, él volvió a la India, murió, etc. Pero sin embargo, este texto original de Atisha fue escrito para aquellos que conocían la enseñanza del Buda, para los estudiosos, ¿no? O sea, para los educados en la filosofía budista. Lo que sucedió entonces es de que años después sucedió que apareció otro maestro. Ya con el tiempo, pues se pudo resolver el problema de las diferencias de opiniones, entonces ya todos los estudiantes sabían cuál era el orden de las enseñanzas, etc. Y bueno, siguió. Pero con el tiempo, debido a la precisión y al lenguaje que el texto original tenía, pues se hacía complicado porque era para las personas que eran estudiosos, que estaban dedicados a las enseñanzas del Buda, entonces podían comprender el lenguaje que había en el texto. Entonces apareció otro maestro que le pidieron, bueno, es que está como complicado, ¿no? O sea, cuando el texto fue publicado originalmente, pues lo podían entender porque había muchos estudiosos, pero ahora con el tiempo ha pasado, pues hay mucha gente, muchos estudiosos que no tienen tanta experiencia y que hay partes de la enseñanza que no pueden comprender verdaderamente. Entonces necesitamos a alguien que expanda y le haga comentarios a ese texto original. Ahí es donde aparece Son Kappa. Son Kappa es otro maestro que dentro de este árbol genealógico de la enseñanza budista, pues entonces tiene un gran lugar, ¿no? O sea, es como, son los que reviven la enseñanza, ¿no? Constantemente. Entonces, Tsongkhapa creó verdaderamente, hizo unos comentarios a este texto, que es el texto que vamos a estudiar nosotros. Está Atisha, está Tsongkhapa, y este texto fue estudiado en 1921 a través del libro que vamos a estudiar nosotros, que se llama La liberación en la palma de tu mano, donde en 1921 hubo un maestro, otro maestro ya contemporáneo en el Tíbet, hizo un estudio de 30 días. En 30 días se estudió esta enseñanza del Lam Rim y lo explicó de una manera exquisita, Pabonka Rinpoche. En el 1921, en el Tíbet todavía era muy difícil moverse de un estado al otro, etcétera. Las tierras, la gente tenía que viajar por 3, 4 meses en caballo para poder ir a escuchar las enseñanzas. Entonces, en esa época se dio la oportunidad de que se hizo un retiro donde de muchos lugares diferentes del Tíbet llegaron a estudiar el Lam Rim. Y se ha convertido en uno de los elementos más importantes, ¿verdad? Cuando nosotros queremos entender la enseñanza del Buda. Se puede comprender la enseñanza del Buda solamente con este tipo de enseñanza. O sea, podemos entender claramente el verdadero propósito de la enseñanza del Buda. Y entonces se considera como algo un gran tesoro, ¿no? O sea, que nosotros podamos estudiar estas enseñanzas. Algo inimaginable, ¿verdad? Y de verdad que somos muy afortunados que todavía tenemos la posibilidad de estudiar lo que conocemos como el Lam Rim, ¿no? O sea, el camino gradual a la iluminación. Vemos que el Buda, originalmente 2500 años, después vino Atisha, después vino Tsongkhapa,
y contemporáneamente son Pabonka Rinpoche. Obviamente que los nombres no son importantes reconocerlos, pero parte del estudio de Lan Reeves donde nosotros mencionamos o explicamos la grandeza de los autores, porque vemos de dónde viene la enseñanza, los individuos, los maestros que han hecho este trabajo. Esto no ha nacido simplemente de alguien que se sentó ¿no? O sea, vio una luz, etcétera, etcétera, como sucede todos los días. No, esto es algo verificable. La grandeza de los autores es importante que son confiables, ¿no? O sea, son conocidos como hombres y mujeres de gran integridad, etcétera, etcétera. Entonces vemos lo importante que es conocer, o sea, de dónde vienen estas enseñanzas. Entonces Tsongkhapa hizo el estudio, después vino Pabonka Rinpoche, y entonces así se crearon este texto. O sea, que una vez que uno lo estudia, nunca lo olvida. O sea, uno puede olvidar muchas otras instrucciones, pero esto queda un impacto en nuestra conciencia. O sea, que vamos a entender más adelante lo que eso puede representar para nosotros, ¿no? O sea, en esta y en otras vidas. Entonces, dentro de este Lan Rim, el Buda en esencia dio una enseñanza a través de 45 años para tres tipos de personas. Las personas de poca capacidad, capacidad media y gran capacidad. ¿Qué significa esto? O sea, eso no significa que alguien sea más inteligente o menos inteligente, significa que todos los seres humanos tenemos diferentes motivaciones, que no todos estamos aquí con las mismas intenciones, pero eso no significa que no nos podamos beneficiar. La enseñanza, la filosofía budista nos puede beneficiar a todos independientemente de cuál sea nuestra motivación. Entonces vemos que se divide en tres grandes divisiones. La división individuos de poca capacidad no significa que menos capacidad mental, etcétera, sino se denomina nivel inferior, nivel medio y nivel superior. ¿Qué significa eso? Que hay individuos que se denominan nivel inferior que simplemente quieren una buena vida. No quieren nada de autorrealización, no quieren preocuparse por el nirvana, el cielo, el infierno, no les interesa nada. Lo único que quieren es una buena vida, saludable, pasar bien, pero aprender a crear esa buena vida. Y esta es justo, que es donde nace verdaderamente el crecimiento. No están buscando nada, pero están interesados en tener el bienestar, los beneficios de una buena vida. Entonces, dentro de ese nivel inferior, vemos que el Buda es cuando comenzamos nosotros a construir, ¿no? O sea, el nivel inferior, el nivel medio, el nivel superior. En el nivel inferior, entonces aprendemos lo básico: causa y efecto, la recurrencia, el renacimiento, etc. Entonces nos preocupamos por crear buenas causas para recoger buenos frutos. Simple y llano. Cambiamos nuestra actitud, simplemente practicamos la generosidad, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un estilo de vida donde entonces no creamos más negatividad. Ya nos preocupamos por siempre hacer lo correcto, por hacer lo que es el bien, simplemente porque sabemos que al hacer el bien vamos a estar bien, ¿no? O sea, al hacer lo correcto vamos a recibir lo correcto. Y eso va a generar buenas condiciones de vida y también eventualmente si morimos vamos a continuar generando nuevas condiciones de vida buenas en otras vidas. Entonces vemos que el camino inferior está para aquellas personas que simplemente están interesadas en una buena vida. Después también vienen los del camino intermedio, desde capacidad intermedia. Ya cuando nosotros, por ejemplo, ya entonces no solamente queremos tener una buena vida, tener buenas condiciones, etcétera, sino que ya entendemos la necesidad de liberarnos de este sufrimiento, ¿no? O sea, de esos sufrimientos que son constantes, ¿no? O sea, sufrimiento por esto, por lo otro, porque me duele la pierna, porque me duele la espalda, porque me dolor de cabeza, que la familia, que no sé qué. Vemos que hay muchos sufrimientos que son inherentes a nuestra condición humana, pero que también son producto de nuestra ignorancia. Entonces, cuando ya nos hacemos sensibles y reconocemos que sufrimos, ¿no? O sea, que estamos sufriendo, etc., entonces tomamos la decisión de liberarnos. Entonces ahí en el camino intermedio aplicamos las instrucciones del camino inferior más
las instrucciones del camino intermedio, que significa eliminar de nosotros la negatividad. Pues ya trabajamos en nuestro ego, ya queremos buscar la liberación, o sea, de nuestros condicionamientos, de nuestros malos hábitos, etcétera, para liberarnos totalmente de esas emociones negativas, etcétera. Entonces, en el camino intermedio estamos interesados en nuestra libertad. Y está bien. Hay personas que solamente dicen, no, yo de aquí me quiero ir, no quiero volver, punto. Me quiero liberar de esto, no quiero saber nada más de esto, es demasiado, etcétera. Entonces, el camino intermedio. Y aprendemos entonces otros elementos que los vamos a estudiar a través de esta enseñanza. Y entonces después pasamos al nivel superior. El nivel superior entonces aplica el camino inferior, el nivel intermedio, y también entonces si queremos llegar a tener un nivel superior de práctica, entonces ya escuchamos por primera vez lo que es el bodhicitta. El bodhicitta es esa compasión donde nos interesa la liberación de los demás seres. Entonces nos damos cuenta de que así como nosotros queremos liberarnos y hemos recibido la medicina, que los demás también se liberen y que también reciban la medicina. ¿Por qué? Porque entendemos y comprendemos que ese sufrimiento es terrible, ¿no? En esencia. Entonces vemos que la enseñanza está dividida en tres grandes categorías. Si nosotros sentimos que queremos ser del nivel superior algún día, en algún momento, pues tenemos que pasar por el nivel inferior, medio y hasta llegar al superior. Pero ahí es donde está contenida toda la enseñanza del Buda. Entonces, gracias a este texto de Lamrim, a esta enseñanza de Lamrim, pues nosotros podemos verdaderamente entonces disectar, entonces podemos nosotros digerir y poner en orden los pasos que necesitamos nosotros tomar. ¿Cómo hacemos esto? Entonces nos vamos a adentrar verdaderamente en el estudio ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estudiamos el Lamrim, pues nos damos cuenta de que todas estas enseñanzas en su totalidad son instrucciones para ponerlas en práctica. Cada uno de los elementos de la enseñanza son importantes. No hay nada que el Buda no haya dicho que no se pueda poner en práctica. Pues obviamente que es lo que nosotros necesitamos aprender. Necesitamos aprender verdaderamente a que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida tenga verdadero sentido, ¿no? Pero para eso no tenemos que tener una actitud rígida o tener una actitud, o sea, déspota o ser tiranos, ¿no? O sea, tenemos que entender que tenemos que integrarlo todo, ¿no? O sea, vemos que la enseñanza del conocimiento definidas. Y volví a empezar. ¿Cuál? Sigue, ¿está grabando? Está grabando. Ah, listo, seguimos. Entonces, disculpen por el intermedio. Entonces vemos que dentro del conocimiento de sí mismo hay básicamente instrucciones muy definidas y pues son esenciales de que nosotros recordemos todas estas instrucciones. Pero con el Lamrim nosotros podemos entonces tener un gran apoyo. Las bases, el fundamento van a ser mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque nos da a nosotros otros elementos que podemos nosotros integrar en nuestra experiencia. Entonces vemos que las enseñanzas todas tienen un sentido muy profundo. Entonces debemos de aprender a siempre recordar la enseñanza como instrucciones para practicar. A veces, por ejemplo, podemos encontrarnos repitiendo libros, hablando sobre libros o enseñanzas de espirituales como loros, pero que no las ponemos en práctica. La filosofía, el conocimiento de sí mismo, la filosofía del Buda, la filosofía verdadera del Cristo, no es para nosotros simplemente repetirla, ¿no? O sea, es para nosotros comprenderla, vivirla, ¿no? Cuando vivimos la enseñanza, entonces pues podemos nosotros verificar, comprender lo que es la felicidad, comprender lo que es el amor. Estamos interesados en tener esto, o sea, y verdaderamente llegar nosotros a ser un ejemplo de inteligencia, de calidad para nosotros mismos, ¿no? O sea, obviamente que podemos adentrarnos en ese aspecto, o sea, los beneficios, pero más adelante hablaremos de eso. Pues vemos que todas las enseñanzas del Buda son
instrucciones viables, ¿no? O sea, son instrucciones que podemos nosotros poner en práctica en nuestra vida. Y entonces vemos que comenzamos el estudio, ¿no? O sea, entonces ya con el Lamrim vamos a tener unos fundamentos, ¿no? O sea, vamos a poder poner en práctica todas estas cosas. Entonces vemos que al ver que tenemos una enseñanza que viene con una que es confiable, que los autores de estas enseñanzas son confiables, que las enseñanzas en sí no son contradictorias, ¿no? O sea, que no se contradicen, que vemos que, o sea, la enseñanza tiene un orden, o sea, o sea, no solamente es lógica, sino que no se contradice la una a la otra. O sea, si vemos las enseñanzas de la capacidad inferior, capacidad media y la capacidad superior, ninguna se contradice, todas se necesitan. ¿Verdad? La una es parte de la otra, ¿no? O sea, la primera construye la segunda construye la tercera, etc. Entonces es importante, ¿no? O sea, que nosotros siempre, por lo menos, ¿no? O sea, cuando ya nosotros estamos interesados en hacer algo con se refiere a la enseñanza, entonces podamos nosotros verificar de dónde viene lo que vamos a aplicar. Vemos que somos muy susceptibles, ¿no? O sea, al engaño. Vemos como la humanidad entera está siendo mal dirigida por muchos guías, ¿no? Y las personas simplemente con la creencia, ¿verdad? Por la pereza, ¿no? Y por no querer la responsabilidad, ¿no? O sea, de sus propias vidas, pues entonces dejan que otros los guíen, dejan que otros les den las creencias para ellos. ¿Ya? Entonces les dicen, crean esto, hagan lo otro, y así se van a ir al cielo, así se van a liberar, así van a ser felices. Pero ese no es verdaderamente el propósito ni la esencia de nosotros estar aquí en este planeta. Estamos en este planeta para que nosotros todos despertemos nuestra conciencia. No solamente despertemos nuestra conciencia, sino que la liberemos, ¿no? De nuestros elementos psicológicos negativos. Y entonces, si queremos nosotros entrar ya pues, en niveles mucho más elevados de expresión, nos vamos a preocupar por que podamos nosotros ayudar a otros seres, ¿no? O sea, que es la compasión, el bodhicitta. El bodhicitta es esta energía crística que hay en cada uno de nosotros, que está latente en todos nuestros átomos, en todos los elementos de lo que nosotros somos. Entonces, cuando nosotros decidimos, ¿no? O sea, o despertamos en nosotros la necesidad de despertar esa fuerza, esa luz dentro de nosotros, inmediatamente pues estamos hablando del bodhicitta o la fuerza crística, la compasión. Vemos como el Cristo constantemente se está sacrificando por todos los seres, ¿verdad? A veces podemos pensar que somos una humanidad única, ¿no? Pero este planeta es simplemente un granito de arena en la arena del mar de la existencia, ¿verdad? Entonces, el Cristo no solamente se sacrifica por nosotros, a veces nos queremos creer muy especiales, ¿no? O sea, es el orgullo que nos hace creer más especiales que los demás. Pero el Cristo se sacrifica por todos los seres en esta creación. Es la fuerza crística, todos. Este planeta es algo muy pequeño. A pesar de ser tan grande, es algo muy pequeño cuando se refiere a la creación. Entonces, el Cristo, humanidades completas. Esta humanidad, hay miles y millones, incontables de humanidades a través de toda la creación. No hay solamente un universo, hay muchos universos, etc. Eso lo podremos comprobar eventualmente a través de nuestra meditación. O sea, no es algo que es una creencia, ni es algo que simplemente se nos dice en un libro o en una enseñanza. Todas estas cosas son verificables. Hasta ese punto todos estamos llamados a crecer en ese nivel de entendimiento. Entonces el Cristo es el que se sacrifica constantemente, ¿no? O sea, siendo ya pues... entonces todos pues estamos llamados en cierta forma, o sea, a cristalizar dentro de nosotros esa fuerza crística. Obviamente que eso representa sabiduría, ¿no? Eso representa libertad, ¿no? O sea, entonces, si queremos libertad, si queremos sabiduría, si queremos amor, pues tenemos que adentrarnos en ese camino, ¿no? O sea, de la autorrealización. Ahí
ahí es donde está el secreto. Si queremos esas cualidades, solamente con el trabajo en sí mismos vamos a lograr nosotros liberarnos, o sea, y encontrar esas joyas, ¿no? O sea, y la joya más grande que nosotros podemos encontrar es la joya de la compasión. ¿Por qué? Porque no solamente para nosotros, ¿no? O sea, es para también para los demás, ¿no? O sea, para poder ayudar a los demás. Entonces, esta es como una introducción, ¿no? O sea, al trabajo que vamos a comenzar a hacer hoy, en este estudio, ¿no? Entonces, el libro que vamos a escuchar es el libro que se llama La liberación en la palma de tu mano. Nosotros les vamos a estar enviando los textos uno tras otro para que lo puedan imprimir, les recomendamos que los lean cuando tengan tiempo, ¿sí? Para que puedan verdaderamente saber de lo que estamos hablando. Es extraordinario, o sea, la verdad que eh, combinado, ¿no? O sea, con la meditación, con la vida diaria, con la vida familiar, etcétera, etcétera, nos va a dar a nosotros, nos va a llevar a otro nivel, ¿no? Vamos a poder nosotros sentirnos, pues, sentir en nuestro propio corazón, pues, los beneficios, ¿no? O sea, de lo que es el trabajo de nosotros mismos. Y nos va a llenar de regocijo, o sea, nosotros vamos a poder verificar que entonces al nosotros preocuparnos por hacer este trabajo, entonces algo en nosotros se regocija, nuestro corazón se alegra, ¿no? Y esa alegría pues se traduce a muchas bendiciones. Entonces vemos los puntos que estamos tratando de hacer antes de comenzar, ¿no? Y para comenzar el trabajo en esta ocasión, entonces vamos a comenzar por entender que de los primeros puntos que necesitamos nosotros comenzar a trabajar intensamente, ¿no? Es en el aspecto de nosotros verdaderamente llegar a tener una apreciación correcta por esta vida humana. El primer punto que necesitamos nosotros estudiar es la apreciación por esta vida humana, por esta oportunidad, por tener este cuerpo humano. Hemos estudiado lo que es la evolución y la involución, la rueda del samsara, entonces vemos que esta forma humana no es muy fácil obtenerla. Tenemos que pasar miles de años en el proceso de evolución e involución para nosotros llegar a tener esta forma humana. Tenemos que pasar por el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, hasta llegar al reino humano. Entonces, al nosotros poder reconocer que esta vida humana verdaderamente tiene, pues somos, es rara en sí misma, o sea, es tan raro como cualquier cosa. Hay muchos seres en este instante que quisieran tener esta oportunidad, tener esta capacidad de tener un cuerpo físico, ¿no? Hay millones y millones de almas en las infradimensiones, en los mundos infiernos, que quisieran tener un cuerpo físico para hacer lo que nosotros estamos queriendo hacer. No nos imaginamos. Entonces, necesitamos a través del principio, necesitamos comenzar verdaderamente a generar una apreciación por esta oportunidad de ser hombres, de ser mujeres, para poder entonces nosotros comenzar a verdaderamente a entender el privilegio y la buena fortuna que tenemos nosotros para nosotros poder entonces hacer este trabajo. Entonces, la meditación de hoy tiene que ver con qué tan afortunados somos simplemente con haber nacido. Porque el hecho de que hayamos nosotros nacido con este cuerpo, entonces ya implica grandes bendiciones y grandes beneficios. Entre ellos, pues, adquirimos experiencia, podemos conocer todas las cosas de la vida, el amor, etcétera, etcétera. Entonces tenemos ya los grandes beneficios, ¿no? Y también tenemos que considerar de que de muchas maneras tenemos muchas libertades, que tenemos grandes libertades a la misma vez. No solamente hemos sido bendecidos con este cuerpo físico, sino que también tenemos grandes libertades. Ya tenemos nuestros 5 sentidos, funcionan correctamente. Ya nuestras capacidades mentales funcionan correctamente. No estamos en un lugar donde hay guerra, ¿no? O sea, hay lugares en el planeta donde pues, no pueden verdaderamente dormir en paz, no pueden vivir en paz porque las guerras no nos dejan, ¿no? Entonces no estamos limitados por condiciones, nuestro cuerpo en condiciones de salud, generalmente estamos muy bien, ¿ya? Entonces tenemos grandes beneficios, ¿no? O sea, ya con el cuerpo en sí. Primero, pues
El gran beneficio, la gran fortuna es nosotros haber nacido, o sea, con este cuerpo físico. Y ya después los grandes beneficios, ¿no? También uno de los grandes beneficios que nosotros experimentamos es el beneficio de poder conocer la enseñanza, el Dharma. El Dharma es la enseñanza, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Dharma, Dharma tiene varios significados. El Dharma significa ley, ¿no? Y significa premio, y significa, o sea, enseñanza. Entonces, tiene varios significados que el Dharma representa. Entonces, vemos que el Dharma, la enseñanza, o sea, es algo extraordinario. Es como la medicina que nosotros estamos buscando. Entonces, cuando nosotros vemos que ya tenemos un cuerpo físico, que tenemos esta gran fortuna de tener un cuerpo físico, y tenemos también la otra gran fortuna de poder recibir el Dharma, la enseñanza, el conocimiento de sí mismo, etcétera, etcétera, las enseñanzas del Cristo, las enseñanzas del Buda, todos son lo mismo. No hay diferencia. Es también a veces injusto decir estas son las enseñanzas de Cristo, estas son las enseñanzas del Buda. Son las enseñanzas de la autorrealización, son las mismas. Entonces vemos que tenemos ya una gran fortuna con tener este cuerpo físico, más, no sea la gran fortuna de nosotros recibir la enseñanza. ¿Ah? Y otra gran fortuna de que nosotros pues tenemos la libertad de practicarlo. No nos impide nada. A menos de que pues no sea, desafortunadamente, como dice esa frase, no sé, de mil que me busca uno me encuentra, de mil que me encuentra uno me sigue, de mil que me sigue uno es mío, pero hoy en día encontrar a alguien, a un ser humano, hombre, mujer, con todas estas increíbles fortunas y que quieran conocerse a sí mismos, que quieran verdaderamente saber su verdadera razón de ser. Pero esa razón de ser viene con un autodescubrimiento. Si no es un autodescubrimiento, pues de nada sirve. Vemos cómo alguien nos puede decir que somos personas maravillosas. El día que esa persona nos dice que somos personas horribles, ya entonces se nos derrumbó nuestra realidad. Entonces no podemos depender de nada externo que determine nuestra identidad, que determine nuestra razón de ser. Vemos que la forma humana representa pues increíbles beneficios, increíbles oportunidades. Entonces, parte de nuestro trabajo que vamos a comenzar ahora es simplemente diariamente necesitamos meditar, ¿no? O sea, sobre tener esta oportunidad de ser seres humanos, ¿no? En el nivel de la evolución sabemos que el ser humano pues, está en el nivel más alto cuando se refiere pues, a la oportunidad de crecer. Poseemos esta mente, ¿no? O sea, que esta mente nos permite entonces discernir lo que es correcto, lo que no es incorrecto. Llegaremos a un momento donde pues tengamos que morir, o sea, todos vamos a morir y ya una vez que el proceso de la muerte se dé en nosotros, pues no hay garantía de que nosotros podamos continuar haciendo este trabajo. Entonces necesitamos aprender a aprovechar al máximo esta vida humana. Es un gran reto. La verdad que vemos lo difícil que es para nosotros hacer cualquier cosa positiva en nuestra vida, o sea, o hacer grandes sacrificios con relación a nuestros gustos, etcétera, pero entonces viene pues, o sea, tenemos que entonces comenzar a meditar diariamente. Entonces, hay meditaciones que vamos a comenzar a practicar. Entonces, la primera meditación que vamos a comenzar a practicar de hoy en adelante, y la incorporaremos cada vez que pues, sea posible, es meditar en la buena fortuna de tener este cuerpo físico y de las libertades que este cuerpo físico en nuestra vida representa y tenemos. Y podemos entonces ponerlas a trabajar para que entonces continúen siendo buena fortuna y que entonces continúen entonces dándonos nosotros eh, pues, la posibilidad de crecer internamente. Entonces vemos que también vemos que tenemos muchos otros atributos, ¿ya? La capacidad de comprensión, entonces necesitamos meditar, entonces si tenemos capacidad de comprender, si tenemos capacidad de ver, si tenemos capacidad de oír, entonces necesitamos aprender a dirigir nuestros talentos, ¿no? O sea, hacia esa verdadera razón de ser, que quizás en el momento nosotros
escuchamos que nuestra razón de ser es autorrealizarnos, despertar, pero que todavía no comprendemos, ¿no? O sea, pero con el tiempo, con la práctica, solamente el hecho de nosotros sentarnos a contemplar la buena fortuna que tenemos con este cuerpo físico, tener este cuerpo físico, entonces vamos a ir despertando, o sea, haciéndonos más sensibles a entender la gran fortuna que tenemos todos nosotros. Entonces vemos que hay ciertos, no sé, los beneficios, las libertades, no sé, y también pues obviamente que o sea, las bendiciones, ¿no? Que no, que siempre han habido personas a nuestro alrededor que nos protegen, nos cuidan, que se preocupan por nuestro bienestar. Entonces vemos que no tenemos solamente una buena fortuna, que tenemos muchas buenas fortunas, tenemos muchos buenos beneficios. Entonces sería, pues, en realidad una gran tragedia que nosotros lleguemos al momento de nuestra muerte sin habernos dado cuenta de que poseemos todos ya un gran tesoro o que hemos poseído un gran tesoro. Pues comenzamos, nosotros, la enseñanza del Lamrim comienza con esto, ¿no? O sea, entonces comienza con enseñándonos que estas enseñanzas vienen, son confiables, ¿no? O sea, que estas instrucciones verdaderamente nos van a llevar a generar unas bases muy correctas, verdaderamente correctas y unas bases muy preciosas, ¿no? Preciadas, que tienen mucho valor. O sea, porque cuando nosotros ya, si nosotros utilizamos, por ejemplo, un ejemplo, si sabemos que tenemos $1.000.000 en el banco, no nos preocuparía nada, ¿cierto? Lo mismo sucede con nuestra vida, cuando nosotros ya estamos conscientes, a pesar de que estamos vivos, ¿no? O sea, pero uno no se da cuenta verdaderamente que tiene una gran fortuna. Se queja todos los días, está aburrido, no sabe qué hacer, se tira, etcétera, bota su energía creadora. Entonces vemos que estamos derrochando verdaderamente toda nuestra fortuna. Estamos hablando también de que o sea, hay tres grandes problemas, ¿no? O sea, tres grandes demonios que nos tienen a la humanidad totalmente hipnotizados, ¿no? O sea, está el demonio del sexo, ¿no? O sea, la pornografía, la masturbación, todas estas cosas que a través de la sociedad, pues, o sea, se da en cantidades a las masas, ¿no? Nos llena a nosotros nuestra mente de una idea equivocada de lo que es el sexo, entonces nos lleva a la tremenda degeneración a través del mal uso de la sexualidad. Nos lleva también verdaderamente ¿no? O sea, ese demonio de nosotros, verdaderamente el alcohol, o sea, como ya gran parte de la humanidad está destruida por el alcohol. Vemos que también la influencia del alcohol es una cuestión terrible, ya no nos deja progresar, nos destruye nuestro potencial, nuestras capacidades, etc. Y está el problema de las drogas, igual, o sea, otro gran flagelo en la humanidad. Entonces, si nosotros logramos sobrevivir a la juventud, donde nosotros nos encontramos con todos estos elementos que están siendo, o sea, que nos están destruyendo antes de nosotros quizás llegar a la edad de la madurez, pues obviamente que si nosotros nos hacemos conscientes, hemos podido salir o no hemos caído en esos grandes errores, entonces nos daremos cuenta de que pues, esta vida tiene mucho valor, o sea, somos más afortunados todavía. Entonces, la fortuna es solamente con el comienzo, ¿no? O sea, la fortuna que tenemos ya es inconmensurable, no tiene verdaderamente ningún tipo o sea, de límite, ¿no? Y esa fortuna nos damos cuenta que no solamente es para nosotros. Si nosotros nos sentimos afortunados, llegará el momento donde hasta podamos nosotros, o sea, verdaderamente, o sea, beneficiar a las personas que nos tocan diariamente, ¿no? O sea, que son cercanas a nosotros de muchas maneras. Obviamente que cada uno de nosotros también, su libre albedrío, pues necesita tomar decisiones si quiere autorrealizarse, si quiere conocerse a sí mismo, ¿no? Pero eso no nos impide beneficiar a los demás. Siempre hay formas, ¿no? Siempre hay formas que nosotros podemos beneficiar a los demás.
vemos que somos tremendamente afortunados, ¿no? O sea, con esta oportunidad, con esta forma humana. Entonces, hacemos una meditación diaria, o sea, el trabajo que comenzamos ahora es una meditación diaria, 5 minutos, 10 minutos, o sea, en las mañanas, o sea, preferiblemente porque es cuando nos preparamos al día, ¿no? O sea, entonces, nos sentamos verdaderamente a meditar, o sea, si yo tengo esta fortuna con este cuerpo, ¿qué voy a hacer hoy? O sea, ¿qué voy a hacer con mi cuerpo? ¿Qué voy a hacer con mis talentos? ¿Qué voy a hacer con mi inteligencia? Los voy a poner a trabajar de una manera mucho más beneficiosa, ¿no? O sea, para mí y para los demás. Entonces cada uno, de acuerdo a su propia capacidad, de acuerdo a su propio esfuerzo, pues comienza verdaderamente a ponerlo en práctica y en este tipo de meditación, este tipo de trabajo, vamos a llegar a ver que la retribución es inmediata. La satisfacción la comenzamos a experimentar inmediatamente. Entonces hay algunos textos que nosotros vamos a ir estudiando, o sea, dentro del libro del Lam Rim, dentro del texto que les estamos enviando, vamos a comenzar. Hoy no vamos a leer ninguno de estos, pero ya en la próxima clase vamos entonces a tratar de seguir más detenidamente, o sea, las instrucciones que estamos nosotros compartiendo. Entonces, así comenzamos, ¿no? O sea, el estudio del Lam-Rim, el camino gradual a la iluminación. Entonces, vemos que la primera parte es ya sentarnos, ¿no? O sea, ahora vamos a tomar unos minutos, o sea, para entonces meditar, o sea, y ver qué gran fortuna tenemos, ¿no? O sea, porque podemos funcionar, podemos pensar, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, no estamos limitados, no estamos, o sea, tenemos mucha fortuna. Entonces, las instrucciones son de que está la lista de libertades, está la lista de privilegios que tenemos. Entonces, los leeremos antes de hacer la meditación. Alguien puede tomar el texto, lo lee. Y entonces, al terminar el texto de leer los beneficios y las libertades, entonces tomaremos unos minutos o se toman unos minutos para entonces meditar. Y entonces así terminamos, se comienza con la primera clase. Pues esta es simplemente la introducción al trabajo que vamos a hacer. Calculamos que más o menos serán como aproximadamente unas 30 clases, o sea, unas 30 sesiones, ¿no? O sea, para nosotros poder quizás más. Obviamente que pues están las clases de las conferencias, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que, pero esto ya pues, o sea, tratando como de complementar, ¿no? Obviamente que lo ideal es de que pues, podamos completar este trabajo. Siempre que se comienza algo, pues la idea es completarlo, pero obviamente que pues vendrán pues entonces los retos del camino, ¿no? O sea, entonces, hoy es viernes, mañana es viernes, el otro viernes, y uno, pues al principio uno ve las cosas claras en sí, pero después no sabemos exactamente, ¿no? O sea, qué pasa en nosotros. Vendrán pues las situaciones de la vida, ¿no? O sea, lo importante es de que pues, si no podemos hacerlo un viernes o un día, entonces pues trataremos de ponernos al día, etcétera, para que no se pierdan los beneficios, ¿no? O sea, pero es garantizado, los beneficios son garantizados y los resultados también son garantizados. Entonces, eso nos va a permitir tener una mejor calidad de práctica, una mejor calidad de vida y eventualmente vamos a poder nosotros eh, comprender, o sea, cuál es nuestra verdadera razón de ser y poder realmente nosotros despertar esa magnífica joya del bodhicitta, de la fuerza crística en nosotros para para poder ser de beneficio a todos los seres donde quiera que se encuentren. Muchas gracias.